Vamos a ver el tema de estimación de la ingesta de alimentos y o nutrientes. En modo de repaso, recuerden que una evaluación alimentaria se realiza para describir la alimentación de un grupo o de un individuo, para evaluar la adecuación y la seguridad de la ingesta de nutrientes o alimentos de un grupo o de individuos y estimar la asociación o correlación de la ingesta de nutrientes y alimentos con factores de riesgo o enfermedades. Vamos a tener diferentes objetivos dependiendo de nuestro estudio que querramos realizar. Tenemos que estimar la ingesta de nutrientes y alimentos puntual o actual o habitual usual, son sinónimos puntual actual y habitual usual. Definir referencia, las porciones recomendadas o ingesta de referencia. Definir también el punto de corte de esas ingestas, de ese nutriente que vamos a evaluar, a qué punto va a ser una ingesta adecuada o otra ingesta recomendada. Clasificar ingesta adecuada, inadecuada, si es segura, en riesgo potencial, de efectos adversos por exceso. Acá tenemos algunos ejemplos de posibles objetivos. Determinar la ingesta media de un nutriente en un grupo, estimar la distribución de la ingesta usual en la población y el porcentaje de la población en riesgo de ingesta inadecuada de un nutriente, o estimar el porcentaje de individuos que consumen menos o más que un valor determinado de ingesta. También tenemos separar a los individuos de un grupo en rangos de ingesta de nutrientes, y también determinar la ingesta usual de un individuo. Eso sí lo realizamos en una sola persona. El resto es todo en población. Los métodos de recolección. Tenemos el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos semi-cuantitativo, que nos va a dar una ingesta promedio diaria. O sea, una alimentación, una dieta usual o habitual, que es representativa del marco de tiempo de referencia del cuestionario. Después tenemos recordatorio 24 horas y registro alimentario de un día, que son comparables en distintos subgrupos de la población, pero no representan la ingesta habitual, a menos que tomemos varios días, unos 5 días de recordatorio o un registro de 5 días, lo podemos usar para estimar la ingesta habitual. Y tenemos dos conceptos para detallar la variación intrasujeto, que es la ingesta de un nutriente o alimento que varía de un día a otro en el mismo individuo. La variabilidad de la ingesta diaria puede ser expresada como varianza, desvío estándar o como un coeficiente de variación. La variación intersujeto, que es la ingesta alimentaria que difiere de un sujeto a otro. Esta variabilidad de la ingesta de los distintos individuos de un grupo se denomina así. O sea, una variación intrasujeto es la que sucede en una misma persona en diferentes días. O sea, si por ejemplo yo como un día cierta cantidad de nutrientes y ese día no tenía suficiente hambre, entonces comí menos cantidad, pero otros días comí más. Entonces, para disminuir esa variación, vamos a tomar más días, para disminuir ese coeficiente de variación. En cambio, la variación intersujeto es de un sujeto a otro. O sea, uno de ustedes, va variando la alimentación de un sujeto a otro, y para disminuir esta variación vamos a tomar más cantidad de sujetos en el estudio. La evaluación individual, a fin de conocer la ingesta usual estimada, se toman varios días, no menos de 5, como mencionamos anteriormente, y más según el nutriente que se quiera estudiar, a fin de estimar la ingesta usual. O sea, en este tipo de estudios no nos sirve la ingesta puntual o actual. Tenemos que tomar varios días o realizar un cuestionario de frecuencia de consumo para estimar la ingesta usual. A partir de promediar todos los días observados, por ejemplo, los resultados obtenidos a partir de 5 recordatorios de 24 horas.
obtenemos la estimación de la ingesta usual. Si la comparamos con las ingestas dietéticas de referencia, podremos conocer solo la probabilidad de que este valor promedio sea adecuado. En la evaluación grupal, para estimar la prevalencia de ingesta inadecuada o excesiva de una población. A nivel poblacional, solo podremos estimar cuál es el porcentaje de la población con ingestas inadecuadas. Sin embargo, nunca podremos identificar quiénes son los individuos con ingestas inadecuadas. Por ejemplo, en un grupo de 5 personas, si alguien come de menos, si consume menos nutriente, no vamos a saber quién fue, porque tomamos de eso un promedio de todo, a un porcentaje. De esta forma, estos métodos, al igual que en un individuo, no pueden interpretarse de manera aislada o como máximo podrían informar sobre el posible riesgo de ingestas inadecuadas en un grupo. Y tenemos dos tipos de errores: el error sistemático o sesgo y el error aleatorio. En el sistemático, la fuente de error que hace que la ingesta estimada se aleje en un mismo sentido, por encima o por debajo, de la ingesta verdadera. Es el error que vemos cuando en un instrumento que estamos utilizando tenemos un error que se va repitiendo. Por ejemplo, en un cuestionario de frecuencia de consumo, nos faltó detallar más un alimento, por ejemplo, de un grupo de alimentos. Y ese error se va repitiendo en toda la población de estudio. Entonces la curva, está la curva verdadera y la curva que nos sale del estudio, entonces no es lo que realmente había que evaluar. Acá tenemos la distribución de la ingesta sin error y con error. En cuanto al error aleatorio, es un error que aumenta la variabilidad. La estimación de la ingesta puede ser exacta, no sesgada, pero no es precisa. Es porque acá tenemos la distribución de la ingesta sin error, y vean que la media, o sea, el promedio de las ingestas, acá se mantiene, pero acá la variabilidad, tanto en la población que consumió de menos y consumió de más, va a variar. Volviendo al error sistemático, vemos que la media se mueve de lugar en la curva. En el gráfico tenemos acá la ingesta promedio se movió de lugar, acá donde está el pico de la curva. Entonces acá el error aleatorio es cuando sucede una sola vez. Por ejemplo, toma una muestra de un sujeto o un par de sujetos. Nos sucede que tuvimos algún tipo de error en la toma. Entonces, para al estimar la ingesta habitual de una persona, se deben incluir varios días de información debido a la variación diaria en la ingesta de nutrientes o alimentos. Para estimar la ingesta habitual de un grupo es necesario conocer tanto los valores centrales como la variación, y esto último es difícil debido al error que introduce la variación intrasujeto. Vean que los valores centrales es lo que les mostré que sería la línea imaginaria de los consumos promedios, acá en el centro, y la variación, lo que vemos en los costados de la curva. ¿Cómo se estima la ingesta habitual? Eso depende del objetivo del análisis, que se dividen en 4 niveles, de menor a mayor información. El primer nivel es estimar el promedio de ingesta usual de un grupo. Nivel 2, estimar la distribución de ingesta usual de un grupo. 3, separar al grupo en fracciones de menor a mayor consumo o rankear. Y nivel 4, estimar la ingesta usual de un individuo. Vamos a ir viendo cada uno. Y los métodos más utilizados para estimar la ingesta está el recordatorio de 24 horas y el registro alimentario de un día. Obviamente repetidos para darnos la ingesta usual, que son más utilizados porque el cuestionario de frecuencia de consumo alimentario tiene mayor error sistemático, como les decía en el ejemplo de la curva. Entonces se utilizan más los de el registro de un día o recordatorio de 24 horas, porque es más difícil que ocurra este error.
Nivel 1. Determinar la ingesta media de un nutriente en un grupo. Es el objetivo más fácil de alcanzar y puede realizarse midiendo la ingesta de alimentos de cada sujeto del grupo utilizando un recordatorio de 24 horas o un registro. Hay que cuidar que los sujetos elegidos sean representativos de la población en estudio y que todos los días de la semana estén representados en forma equivalente en la muestra final. Dependiendo del objetivo, en algunos casos será necesario que estén representadas las estaciones del año. El tamaño de la muestra para caracterizar la ingesta media usual del grupo depende del grado de precisión deseado y de la variación diaria intersujeto en ingesta de nutrientes. La ingesta media de un nutriente puede resultar de utilidad para describir a una población o para evaluar si existen diferencias significativas en la ingesta media entre dos grupos o un cambio de la ingesta media en el mismo grupo antes y después de una intervención. Como ejemplo, acá tenemos el promedio que requiere estimar un valor central. Como ejemplo, estimar como objetivo estimar el consumo promedio de fibra en un grupo de mujeres jóvenes de bajo nivel educativo, por ejemplo, de la muestra de 70 mujeres, estimación de la ingesta usual, un recordatorio de 24 horas por persona. Por ejemplo, 10 lunes, 10 martes, etc. Y el promedio nos puede dar 27 gramos por día. Nivel 2. Estimar la distribución de la ingesta usual en la población y el porcentaje de la población en riesgo de ingesta inadecuada. Este nivel será para estimar el porcentaje de población en riesgo de la ingesta inadecuada. Para eso necesitamos, igual que los otros niveles, la estimación de la ingesta usual. O sea, tomamos varios días de recordatorio de 24 horas o de registro alimentario. Ahora vamos a describir lo que es el ajuste en este tipo de estudios. Este ajuste proporciona estimaciones de la ingesta usual de nutrientes para cada subgrupo específico de edad y sexo. ¿Puede la distribución de ingestas observadas, sin realizar el proceso de ajuste, ser utilizada como una estimación de la distribución de ingestas usuales? No debería utilizarse. Por esto, cuando se quiere determinar la prevalencia de inadecuación en forma más precisa, la distribución de las ingestas observadas debe ser ajustada para acercarse a reflejar solamente la variación entre los individuos, o sea, la variación intersujeto, que componen el grupo. Es lo que nos interesa en el estudio, la variación intersujeto, así que el ajuste nos sirve para disminuir la variación intrasujeto. Nivel 3. Separar a los individuos de un grupo en rangos de ingesta de nutrientes. Esto sería el ranking, que vamos separando los subgrupos dependiendo de la adecuación o no a un nutriente. Este nivel requiere información de la ingesta durante más días que el anterior. Un enfoque alternativo es utilizar un cuestionario de frecuencia de consumo alimentario, semi-cuantitativo. El nivel 4. Determinar la ingesta usual de un individuo. El número de días depende de la precisión requerida y de la variación intrasujeto del nutriente en la población de estudio. En muchas ocasiones se han utilizado cuestionarios de frecuencia de consumo o historias estéticas para obtener la ingesta usual de individuos. Si bien el objetivo de estos métodos es justamente describir la ingesta habitual, algunos investigadores enfatizan que la exactitud es solo comparable con la que pueden brindar 2 o 3 recordatorios 24 horas. Sin embargo, si no es necesario cuantificar la ingesta total de un nutriente para comparar con los requerimientos, este método puede ser utilizado teniendo especial cuidado de las conclusiones que se extraigan de él. Acá tenemos una tabla para que puedan comparar de cada nivel qué información deseada y los métodos que podemos utilizar. Los más utilizados es el recordatorio 24 horas y el registro. Por ahí el nivel 3, que es de rankear, se utiliza más el cuestionario de frecuencia de consumo, semi-cuantitativo. Para detallar que en el nivel 1 y 2 es a nivel poblacional, que tenemos el promedio y la distribución de ingesta usual. El promedio donde obtenemos la media
y distribución, que será el porcentaje. Y ya en nivel 3 y 4, en individuos que los podemos diferenciar en un ranking de menor a mayor, quien consume más un nutriente, quien consume menos. Y el último nivel, donde detallamos la ingesta usual de un individuo. Vamos a las referencias. Como conocemos, tenemos las guías alimentarias, las guías de la OMS, que tenemos los gramos de vegetales, de hortalizas, diferentes alimentos, de nutrientes, tenemos las ingestas dietéticas de referencia. En general, las estimaciones de las necesidades se basan en un criterio de adecuación teniendo en cuenta uno o más indicadores del estado nutricional con respecto al nutriente en cuestión. Como vemos en este cuadro, acá tenemos la línea roja, lo que sería el riesgo de efectos adversos. Tenemos una línea acá de las necesidades mínimas de algún nutriente, las ingestas adecuadas cuando faltan las recomendaciones en algún nutriente, y las que sí tienen, acá tienen las recomendaciones, en la línea verde. El rango seguro de ingesta, que se encuentra entre las recomendaciones y el límite superior. Y tenemos la interpretación clásica de las referencias. Acá tenemos, antes era que de una cierta cantidad teníamos el riesgo por debajo y por encima la ingesta segura, nada más. Y la interpretación actual tenemos otros parámetros para escribir. Tenemos el requerimiento estimado promedio, tenemos por debajo un cierto rango marginal, el riesgo de deficiencia por debajo de eso, y por encima tenemos la ingesta segura, un rango de la ingesta dietética recomendada y también la ingesta adecuada para algunos nutrientes que no tienen la recomendación, los requerimientos dietéticos ya estipulados. Y por encima tenemos el límite superior, que también es un rango marginal, y muy por encima tenemos el riesgo de toxicidad. Las aplicaciones de las IDR para la evaluación de la ingesta. En la evaluación individual tenemos los requerimientos promedios estimados, que se utilizan para estimar la probabilidad de que la ingesta usual sea inadecuada en un individuo. Y en la población tenemos para estudiar la prevalencia de ingestas inadecuadas. En un individuo tenemos la recomendación dietética. Si la ingesta usual de un nutriente alcanza o supera este nivel, la probabilidad de inadecuación es baja, que esto no se utiliza en la población. Y para los nutrientes que no tengan alguna recomendación dietética, un requerimiento, tenemos la ingesta adecuada, que si la ingesta usual de un nutriente alcanza o supera este nivel, la probabilidad de inadecuación es baja. En una población se puede suponer una baja prevalencia de ingesta inadecuada si no supera este nivel. En cuanto al nivel superior, si la ingesta usual de un nutriente supera este nivel, se podría suponer que el individuo está en riesgo de efectos adversos por ingesta excesiva del nutriente en cuestión. Y en una población se utiliza para estimar el porcentaje de la población que presentaría un riesgo potencial por exceso. Pasando a detallar un poco cada uno, el requerimiento promedio estimado es el valor estimado de ingesta de un nutriente para alcanzar los requerimientos de la mitad de los individuos sanos de una población. Recomendación dietética es el nivel promedio de ingesta diaria suficiente para alcanzar el requerimiento del 97 al 98% de los individuos sanos de un determinado grupo biológico. Así, la recomendación dietética excede el requerimiento de casi todos los miembros del grupo para nutrientes con una distribución normal de requerimientos. La recomendación dietética se establece agregando dos desvíos estándar al requerimiento promedio estimado.
La ingesta adecuada es un nivel de ingesta diario promedio recomendado basado en aproximaciones derivadas de estudios observacionales o experimentales o estimaciones de la ingesta de un nutriente de grupos de personas aparentemente sanas. Se establece una ingesta adecuada cuando no existe evidencia suficiente para estimar el requerimiento promedio estimado, y por ello tampoco la recomendación diaria. Y es un nivel de ingesta considerado suficiente para alcanzar o exceder las necesidades de todos los miembros de un grupo biológico. El nivel superior de ingesta tolerable es el mayor nivel de ingesta diaria de un nutriente que probablemente no posee efectos adversos para la mayoría de los individuos de una población. A medida que la ingesta supera el nivel superior, el riesgo potencial de padecer efectos adversos aumenta. Aún dentro del mismo grupo de edad y sexo, el requerimiento de un nutriente varía en los distintos individuos integrantes del grupo. Si bien existe un requerimiento individual para cada persona, lo que nos muestran las tablas cuando la información es suficiente son distintos puntos de la distribución de requerimientos en los individuos de igual edad y sexo. Por esta razón, aún en los casos en que el requerimiento por promedio estimado y la recomendación diaria hayan sido establecidos, no es posible conocer el requerimiento actual exacto de un individuo. Un día de ingesta no es representativo también para realizar una comparación dieta-enfermedad, debido a la variación diaria intrasujeto. Por eso decimos que es importante considerar varios días en el estudio para disminuir esta variación.